Y es que las medidas arancelarias recíprocas entre Estados Unidos y China y la guerra comercial a partir de estas acciones es de lo que hablaremos el día de hoy con el profesor Rubén Ramos Muñoz, el profesor, le digo, de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a Capital 21. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias Juan, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Iván, un placer estar aquí con profesor. ustedes. Un gusto recibirlo. Maestro, la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos es recíproca. ¿Cómo surge esta guerra y cómo está afectando a la economía de distintos países, incluyendo, por supuesto, a la nuestra? Gracias. Bueno, sin duda, ¿cómo surge? La primera pregunta respondiendo es con el proteccionismo que implementa el presidente actual Donald Trump. Recordemos que él está en contra de, curiosamente, el promotor del neoliberalismo, está en contra de este mercado global porque considera que Estados Unidos ha sido perjudicado, que mientras Estados Unidos ha apoyado el libre comercio, las demás naciones no han apoyado al comercio de Estados Unidos y por lo tanto hay un déficit, en este caso en particular con China, un déficit arancelario, por lo cual pues hay que buscar una medida para contrarrestarla, ¿no? Incluso en la reunión más reciente que hubo de la OCDE se pronunció en contrarrestar este mercado global, mientras China, a pesar de que, ojo, es un país socialista, se pronunció como un gran promotor de este libre comercio. ¿En qué perjudica o por qué este motivo de análisis? Tenemos sin duda alguna que el gran perdedor, digamos aquí, es el consumidor, tanto de Estados Unidos como de China, porque al incrementarse los aranceles, al final el que va a terminar pagando más por los productos originarios, tanto de Estados Unidos como de China, pues será el consumidor final, ¿no? ¿Cómo podría afectar esto a México? Que bueno, ya se empieza a vislumbrar que algunas otras regiones como el mercado europeo pudieran inclinarse a favor de contrarrestar la dinámica del gobierno de Estados Unidos, y esto provocaría que a futuro los comercios a nivel internacional pudieran implementar unas medidas arancelarias que sin duda afectaría al comercio global, en particular en el caso mexicano, pues a los compradores de bienes y servicios, ¿no? Como usted bien lo menciona, China es un país socialista al interior, pero al exterior es un país capitalista completamente y no se ha dejado, digamos, pues vencer por esta pues política que ha puesto Estados Unidos y ha respondido también. ¿Tiene remedio esta guerra, digamos, económica entre estos dos países? Aquí hay que tomar en consideración un asunto importante que tenemos que ver más allá de que es una guerra comercial. Hay cuestiones políticas. Entre ellas podríamos destacar incluso cuestiones geopolíticas. En primera instancia tenemos la cuestión política interna por parte del gobierno de Estados Unidos, que se acercan las elecciones. El triunfo proteccionista, más bien le dio el proteccionismo comercial al presidente Donald Trump gran cantidad de votos. Entonces se acercan los comicios de noviembre en Estados Unidos, en el cual pudiera cambiarse la balanza de que no sea el Partido Republicano el que continúe como el mayor liderazgo en el Congreso, ¿no? Entonces lo que se busca es ganar votos, y esta dinámica que le funcionó en su momento le pudiera funcionar de nueva manera para conseguir votos. Eso en términos locales. En términos de geopolítica, algo que casi no se menciona es que China es un gran contrapeso para Estados Unidos en términos de inteligencia artificial. Ya incluso el gobierno de Rusia se pronunció que el que tenga una importancia en términos de inteligencia artificial dominará el mundo, y Estados Unidos no se quiere quedar atrás, y China es el principal motor de este nuevo proyecto que pudiera funcionar a futuro, ¿no? En términos geopolíticos, se ha restablecido la antigua ruta de la seda. China ha tenido posicionamientos importantes en el Asia suroccidental, y Estados Unidos no va a permitir que, como los teóricos como Mackinder que mencionaba, que el corazón de la tierra o el heartland controle el mundo, será el gran benefactor en este caso, ¿no? Estados Unidos por eso va más allá de una guerra comercial común, digamos. Y precisamente sobre este tema, maestro, bueno, pues se acercan elecciones en Estados Unidos, y ¿qué tan popular son estas medidas de Donald Trump, que tiene varios frentes abiertos, y la guerra comercial con China afecta directamente a los consumidores estadounidenses? Exacto.
quizá los estadounidenses con ese nacionalismo exacerbado que tienen no se dan cuenta como tal que serán los perjudicados. ¿Qué podría beneficiarse? Sin duda que Donald Trump pudiera obtener votos o gran cantidad de votos como en su momento lo tuvo para conseguir la presidencia. Y aquí algo que podríamos tomar en consideración es ¿por qué? ¿Por qué se está dando esta dinámica proteccionista del gobierno de Estados Unidos? Hay un tema que poco se habla en un mundo global, en un mundo donde el neoliberalismo es un tema que está sin duda de moda, pero en términos generales hay escritos académicos que señalan que gran parte de la población es considerada los perdedores de la globalización. Solamente 1% de la población a nivel global es cosmopolita. Pareciera que nosotros estamos en una dinámica internacional del comercio global, pero la realidad es que el comerciante común, el campesino común no ve los beneficios de la globalización, sobre todo en su poder adquisitivo. Se ha observado en términos reales que el poder adquisitivo ha disminuido en gran medida a nivel global, y de ahí que los electores consideran que si el gobierno me dice que es por las razones de libre comercio, hay que detenerlo. Entonces, esto es de cierta manera popular y que le pudiera dar votos al presidente al momento de elegir el Congreso en la reconfiguración actual. Maestro Ramos, pues estaremos muy pendientes del desarrollo de este tema y le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy aquí. No, al contrario, Capital 21. gracias.